El título de este mensaje es Cuando Dios le corrige. Cuando Dios corrige al cristiano hasta donde Dios tenga que llegar. Dios trata a los creyentes como hijos. Los corrige por amor y los corrige para producir santidad y fruto de justicia en sus vidas. La palabra corrección es cuando Dios tiene que detenernos para ayudarnos a volver al camino correcto. Cuando Dios tiene que corregir. Hay palabras que vamos a estudiar el día de hoy. Parte de ellos es disciplina, corrección, castigo y también azotes. Dios corrige a sus hijos. Esta verdad es muy importante porque el creyente puede malinterpretar dos cosas. La gracia de Dios la pueden malinterpretar. Nosotros creemos que la Biblia nos da la salvación por fe en Jesucristo, gratuitamente. No me cuesta nada y no tengo que hacer nada. Él me salvó y me libró completamente, me sentó en lugares celestiales. Ahora tengo una seguridad, una certeza, me dio las arras del Espíritu Santo. Tengo entonces la garantía de la herencia prometida de un día. Voy a resucitar y conformarme a hacerme la imagen de Cristo. Es la promesa de la predestinación bíblica. Ha predestinado mi herencia después de que creí, pero es una certeza. Si usted es nuevo en la iglesia y usted ha recibido a Cristo, usted debe gozar de esta promesa. Sin embargo, este mensaje es para ayudarnos a no malinterpretar la gracia de Dios, ni tampoco malinterpretar a Dios o ver a Dios como un Dios que se aleja de nosotros, un Dios enojado, un Dios que no ama a sus hijos. No pierda su lugar en Hebreos, acompáñeme a Jeremías capítulo 10. Cuando enfrentamos dificultades, corrección o aflicción, no concluya que Dios está enojado, castigado o alejándose de usted. El pasaje en Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no es a veces como los padres terrenales. David cometió un grave error cuando su hijo pecó. Él huyó, lo volvieron a traer a Absalón y él le dijo, no vea más mi rostro. Váyase, regrésese a su casa. Dios no es así. Dios es amoroso. Dios quiere que se acerque cuando el cristiano se aleja. Dios quiere que se acerque porque dice, cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Vamos a entender qué son estas palabras en la Biblia. Él enseña exactamente lo contrario a ese tipo de padre, enojo, aléjate de mí. No, sino que vamos a comprender a Dios, cómo Él trata a sus hijos. Veremos que la corrección no es rechazo, la disciplina no es castigo judicial, no se pierde la salvación, en otras palabras, y la aflicción no es abandono. Eso produce temor, culpa y confusión espiritual. Usted nunca está solo. Dios nunca le va a dejar. Él siempre está ahí. Él siempre va a estar ahí. Nunca usted diga, Dios me ha dejado. Dios nunca deja a sus hijos. Lo que está haciendo le está corrigiendo, eso sí. Y a veces la corrección puede ser malinterpretada, decir Dios me está dejando, me ha dejado. No. El profeta Jeremías lo expresó con claridad cuando oró a Dios diciendo, en Jeremías 10:24, note, castígame, oh Jehová, mas con juicio, ¿y no con qué? No con tu furor, para que no me aniquiles. Note la diferencia. Él está diciendo, Señor, castígame. Un día venga su hijo de 6, 7 años, mamá, castígame. ¿Por qué me porté mal? Un jovenazo de 14 años que él venga, diga, papá, eché trampas ahí en el examen, castígame. Eso no es algo común, ¿verdad que no? Yo nunca lo he visto, sinceramente, en mi hogar. Pero la oración de Jeremías es, sí, yo he hecho mal, me he desviado, Señor, corrígeme, castígame con juicio. Eres un Dios bueno, pero no en tu furor, para que no me aniquiles, para que no me mates. Aquí, regresando a Hebreos 12, nos enseña el trato correctivo de Dios y nos muestra que no es señal de pérdida, sino de relación. Somos hijos de Dios. No es evidencia de condenación, sino que Dios, cuando recibe a un hijo, lo disciplina, lo corrige. Dios no corrige para destruir, corrige porque ama, y no disciplina para rechazar, disciplina para formar. Pero sinceramente, llegando al final del mensaje, va a ver que la disciplina de Dios llega hasta el final. Cuando uno no hace caso, después ya de una y otra vez, Dios va a tener que quitarle la vida. La Biblia habla de aquellos que duermen.
Así que queremos nosotros mejor aprender de la disciplina, la corrección, para que no lleguen los azotes, que es algo más fuerte. Note en Hebreos 12, del 5 al 11, vemos que este pasaje en su contexto habla de aquellos que querían retroceder. Vaya, Hechos capítulo 10, Hebreos 10, perdón, versículo 38 al 39. Pablo tiene su audiencia de aquellos que estaban cansados, desanimados y querían abandonar, querían dejar los caminos de Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe, y si retrocediere, miren, no agradará mi alma. El 39 dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Dios no quiere que usted retroceda. Tiene que seguir por fe, pero cuando el creyente sufre oposición, presión y desgaste espiritual, entonces Dios tiene que corregirnos. El autor le dice que el sufrimiento no es accidental, no es que Dios haya abandonado y no es que está bajo juicio, somos salvos, pero Dios nos trata como hijos. No te he hecho, Hebreos 12:5. Dice así la Biblia, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a ¿qué? Como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos 12 toma un principio del Antiguo Testamento que se encuentra en Proverbios 3 y aplica aquí a la vida cristiana. La corrección es parte normal de esta relación que tenemos con Jesús, con el Señor. Es como un padre que tiene un hijo. ¿Qué hace el padre con su hijo cuando se porta mal? Lo corrige. El problema es que muchos de nosotros no comprendemos estas palabras y pensamos que corregir es desquitarme, corregir es soltar patadas, corregir es mandar abofeteadas y hacer llorar al niño, nada más por mi ira. No. La disciplina, la corrección es formación y entrenamiento. En Hebreos 12:6 dice la Biblia, porque el Señor al que ama, disciplina, note, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Todo el pasaje gira alrededor de una sola idea. Dios está formando a sus hijos, no castigándolos como culpables. Dios no corrige porque quiere que vivamos una vida separada de Él. Note Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Aquí está el propósito. Entonces, si usted es nuevo en el Señor, este pasaje le va a ayudar a entender entonces esa relación que usted tiene con el Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento que usted cree en Cristo, por la fe, viene un renacimiento, la regeneración, usted nace a la familia de Dios, es hijo de Dios para siempre. Qué tremenda bendición y qué tremenda promesa. Pero ahora como hijo de Dios, tiene que obedecer. Tiene que aprender a vivir, andar en los caminos de justicia, la santidad. Aquí hay muchas familias representadas. Aquí está la familia Ayala. Veo familia Hernández, familia Organista. Y varias otras familias, Pacheco, no sé cómo te apellidas, hermano Fernando, Briones, ¿cómo te apellidas? Basabe. Cada uno de nosotros representa, yo viniendo de la familia donde yo vengo, mi padre Ayala, él me instruyó a mí, me enseñó, me daba reglas, me daba exigencias, las cuales es muy posible que mueran igual a las suyas. Por ejemplo, yo no podía ver la tele en mi casa a lo menos que me dieran permiso. Uno dice, no, pastor, yo hasta tenía 3 teles en mi cuarto. Para nosotros teníamos reglamentos de cuando llegues, acomoda tu cobija, te despiertas, arregla tu cobija, arregla todo. Y yo iba a sus casas de mis amigos y parecía que lo voltearon al revés y un tornado pasó por ahí y encontraba sándwiches por donde quiera tirados. Y esa no era mi casa. Cuando venían a mi casa decían exagerado. Yo sí creo que mi mamá era un poco exagerada. Porque me hacía barrer y se me pasó un granito, nada más de arroz y me hacía barrer todo. Y me decía, si pasaste ese grano, seguro pasaste a otras partes, así que barre todo. Me hacía limpiar las paredes. Cada mes estamos ahí tallando la pared. Mi hermano siempre preguntaba, ¿y quién va a venir?
Yo no podía salir con amigos. Yo no podía pasar la noche en casa de otras personas. Note que eran reglas que había para mi familia, estándares familiares. Y puede que no sean los mismos que hubo para usted. Ahora le estoy dando nada más esta ilustración sencilla, porque ahora como hijo de Dios, usted tiene que vivir bajo reglamento, no de su experiencia, no de la familia Ayala, ni de la familia fulano, sino de la familia de Dios. Y cuando usted no hace lo que Dios le pide como su padre, entonces Dios tiene que corregir. ¿Está usted recibiendo la instrucción del Señor? ¿Y está aceptando la disciplina de Dios? Bueno es que Dios nos discipline. Es bueno, es corrección para ayudarnos a crecer. Y para responder esta pregunta, Hebreos 12 nos muestra un proceso claro y amoroso por medio del cual Dios forma a sus hijos. Es un proceso que se manifiesta en 3 maneras que necesitamos entender correctamente. En primer lugar, note que Dios instruye. Dios instruye. En Hebreos 12:5 dice la Biblia, ya habéis olvidado ¿la qué? La exhortación, que como a hijos se os dirige. Hay una dirección que el Señor nos da. Nos está exhortando y nos dirige. El trato de Dios con sus hijos comienza con esta exhortación, con esta instrucción. La palabra instrucción significa o quiere decir cuando Dios exhorta y enseña con su palabra para guiarnos antes de que nos desviemos y evitar una corrección posterior. Es amonestar con amor, es advertir con propósito, es llamar a responder voluntariamente, es instruir el corazón antes del castigo. ¿Sí me estoy explicando? La exhortación es la forma inicial de la instrucción paternal de Dios. Dios enseña y advierte con su palabra para guiarnos, escucha, antes de que nos desviemos. Especialmente cuando estamos formando a nuestros hijos y enseñándoles para que eviten tantos dolores de cabeza, que eviten pecado, eviten ellos cometer errores que después serán en un sentido irreversibles. Hay instrucción, hay enseñanza. Y se les enseña para que después no tengan que recibir corrección. Pero yo le animo que usted constantemente vaya a la Biblia, lea y que el Señor le dirija, le enseñe de instrucción. Y era nada más. Si yo no hago esto, entonces Dios va a tener que corregirme. Ahora, ¿quién de ustedes ya ha visto la mano correctiva de Dios? Soy sincero, pero muchas veces. Gracias Dios por corregirme. Es como cuando decimos, gracias mamá por corregirme. Sinceramente, ahora cuando veo a mi familia, yo creo que yo soy la segunda generación de cristianos. Hemos aprendido mucho de que nos enseñaron, mucho que aprendí de nuestra iglesia. Hermanos que hablan inglés nos enseñaron mucho. Y la Biblia y leyendo libros, aprendimos mucho. Hay algunas cosas que mis padres, ellos mismos admiten no haber aprendido. Y yo aprendí de esos errores también. Ya sería el colmo que se nos enseñe y se nos diga y le digan a un joven, a una señorita, haz esto, cuídate de esto, apártate de estas amistades, no te envuelvas con esta persona. Instrucción es para que evites los problemas que pueden venir. El libro de Proverbios está escrito para advertir a un hijo a evitar, por ejemplo, aparece mucho la mujer extraña. ¿Cómo advierte ese libro acerca de la mujer extraña? Le dice, sus pies corren hacia el Seol, hacia el infierno. Dice, ella te habla dulcemente, sus labios son suaves. Solo que te dice, te enamora, te empieza a aprender con su apariencia. Son advertencias, porque muchos han caído presos las garras de la mujer extraña. Entonces Dios instruye. Y Dios quiere primero hablarle. Dios le habla primero en su palabra. Dios no actúa en silencio. Antes de cualquier corrección, Dios se dirige al corazón por medio de la exhortación clara. Y Dios recuerda a sus hijos que la exhortación es antes de la disciplina. Hebreos 12:5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Note que viene primero la exhortación. Mire el siguiente versículo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Entonces, ¿qué viene primero?
exhortación, instrucción y después disciplina. El problema no fue la falta de voz divina, sino el olvido. Por eso dice el pasaje, ¿ya veis? ¿Ya veis qué? ¿Ya habéis olvidado? Como dicen nuestros hijos, ¿por qué no hiciste eso? ¿Qué responden? Me se olvidó. Se me olvidó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Como padres. Look, that doesn't fly, all right? If you're a teenager, I forgot. That doesn't fly. Eso no vale. Eso lo aceptamos de una niña de 5, de 3 años, pero una de 15 ya no. Que no se te olvidan otras cosas. No se te olvidan los canales, no se te olvidan las canciones, no se te olvidan las cosas, los detalles insignificantes. No se le olvida a usted, hermano, cuántos goles echó Cristiano o cuántos echó Messi o Real Madrid. Eso no se le olvida. Pero las cosas de Dios, se me olvidó. Eso tiene que volver a repetirse la instrucción. Dios habla primero y como se nos olvida, entonces Dios tiene que disciplinar y corregir. Me asombra a veces, como veo cristianos que cometen errores y vienen a decir, eso es lo que enfrenté, y digo, ¿se le olvidó? Yo supongo que todo lo que enseño de aquí, usted lo pone en su corazón. Qué tremendo mensaje, profundidades de Dios. Aquí principios claros, voy a ponerlo en práctica. Qué bendición, pasa una semana y pum, hizo lo contrario, dije que se le olvidó. No puso atención, se me quedó dormido, no durmió entre los 2 servicios, no descansó. Aquí está en la tarde en cuerpo, pero su mente no está aquí. ¿Qué pasó? Se le olvidó. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que corregir, pero antes de corregir, Dios habla. Dios enseña. El problema no fue la falta de Dios, la voz divina, sino el olvido. Dios ya había hablado como padre. La corrección no llega sin advertencia previa. El padre recuerda a su hijo una instrucción que le había dado antes de tomar medidas más fuertes. Yo vengo de un hogar, mi padre así era. Una vez yo dije una palabra, no era mala, pero sí era vulgar. La escuché de un hermano, un maestro en la iglesia. Y yo la repetí en mi casa, dije, blank. Me miraron, ¿qué dijiste? ¿Dónde aprendiste esas? Vayas a su cuarto, no saben mis padres ni qué hacer. Yo voy subiendo los escalones y mi papá me dijo, regresa. ¿Dónde aprendiste eso? Mi maestro. ¿Cuál maestro? Fulano. Nosotros no hablamos así. Te estoy dando advertencia, ya no digas más esa palabra. Y ese día no hubo corrección, no hubo disciplina, no hubo azotes. Simplemente me enseñaron, esa palabra no es correcta. Y es lo que Dios hace. Ahorita le está enseñando Dios muchas cosas. Usted nuevo en el Señor, está aprendiendo lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Dios está hablando, Dios le está enseñando. Sería bueno que usted poniera esto en su corazón para evitar después corrección. Mire Proverbios 1:8, acompáñeme a Proverbios. Recuerde que Dios llama al hijo a escuchar la instrucción. La instrucción, recuerda, es una invitación a escuchar, no es una amenaza. Y no desprecie este primer paso hacia la disciplina. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción de tu padre. Y no desprecie la dirección de tu madre. Si hay jóvenes aquí, hijos que tienen padres, que le dicen, hijo, quiero hablar contigo, y empieza a nada más a instruir, qué bendición por tener un padre así. Ven por acá, hijo, otra vez. Hijo, esto y aquello, I know, todo lo sabes, hijo. Ya sé lo que vas a decir. Mire, lo que debe hacer es callarse y poner atención. No dar excusas. No tratar de justificarse. Y gracias a Dios por un padre que te dice, que te instruye, que te regaña, que le importa lo suficiente para corregirte. Hay padres que no les importa, les da igual si su hijo es bueno, si su hijo es malo, haga lo que quiere, hijo. Y aparentan ser buenos padres, pero la Biblia dice, el padre al hijo que ama, disciplina. Total, gracias a Dios por esa madre. Siempre te anda mandando textos, aún ya casado, amén, Dios le bendiga. Ahí veo a mamá hablándome. Ayer le llamó a mi esposa para saludarnos y ver cómo estamos. Y siempre que veo a mamá, siempre me dice, ¿estás tratando bien a tu esposa? También tus hijas. Ya sé lo que me va a decir, pero gracias a Dios por una madre que le importa.
La instrucción del Padre es importante. Dios instruye, que le interesa, le importa. Y usted debe venir a escuchar. La invitación es, oye. ¿Oye qué? Oye la palabra de Dios. Acérquese a Dios cada día para escuchar la voz de su Padre, la instrucción de su Padre. Venga a la iglesia a escuchar la instrucción de su Padre, pero debe venir a oír, a escuchar y aprender para evitar consecuencias. Porque Dios habla primero. Dios guía en entendimiento. Vaya a Salmo 32, versículo 8. Recuerde que Dios no solo dice qué hacer, Él forma nuestra forma de pensar. La instrucción divina apunta al entendimiento. Y no solamente a la conducta. Yo le pido a Dios, Señor, enséñame, hazme entender. Te obedezco, pero quiero saber más, quiero entender más. Dice Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete entendimiento y dirección personal. No instruye desde lejos, Él observa y Él cuida. Un padre no solo dice, ve por aquí, ve por ahí, sino que el Padre mismo acompaña, el Padre mismo enseña. Eso es muy personal para mí porque realmente tengo un buen padre que vino y me enseñó. Yo le dije, papá, yo quiero trabajar. Ya agarré mi aplicación, ya la llené. ¿Dónde vas a trabajar? Jack in the Box. Primero que él me dijo, ¿qué días vas a trabajar? No, pues lo que ellos me digan. No, tú sabes que así no es la cosa. Hablé con el gerente y le dije, no puedo trabajar estos días. Y me dieron 3 días a la semana, 4 horas cada día. Se me hacía una eternidad. Esas 4 horas miraba el reloj, no mueve el reloj. Yo solamente quería la lana. Ahí me están entrenando. Cuando no hay nada que hacer y se agarra un trapo mojado, y ese trapo mojado lo mojan también con cloro. Y pasa a las mesas. No te quedes con los brazos cruzados o las manos en el bolsillo, porque así estaba yo. No había nadie, me quedaba mirando. No, ponte a hacer algo, Así somos los de Estados Unidos, así se quedan así. He trabajado con muchos así, se quedan parados nada más, ahí mirando el piso. Y hoy. Hay que correr a esos muchachos. Póngase a trabajar, hijo. Mi papá me instruyó, me dijo, eso es lo que va a pasar. Cuando tú vayas, saca tu mano de tu bolsillo, ponte a hacer algo, ponte a moverte, pídele al patrón, ¿qué puedo hacer? Llega temprano y sal después de que él te despida. Y no reniegues, Él siempre tiene la razón. Sea un buen empleado. Si tú quieres que Dios te bendiga y te prospere, y esto venía de un hombre que tenía más de 22 años en el mismo trabajo, que no dura ni 2 semanas en un trabajo. Hija, si tú ves a un muchacho que te pretende, ya tiene 3, 4 trabajos mientras lo estás conociendo en un mes, olvídalo. Así de inestable es, va a ser inestable también en tu matrimonio. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ves? Dios guía con entendimiento, te guía y te dice, por estos caminos debes ir. Cuando usted vea la palabra de Dios, imagínese a Dios diciéndole, no, Ringo, por aquel lado, no, ven por este lado, toma esa decisión. Dios da sabiduría, da entendimiento, Él enseña, es un padre que quiere enseñarle a usted. Deuteronomio 6, mire el ejemplo de cómo Dios instruye repetidamente para formar el corazón. Esta ordenanza es para un padre, pero eso se aplica muy bien a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. De esta forma Dios quiere también enseñarnos la repetición, una y otra vez. Padres, ¿cuántas veces repetimos lo mismo a nuestros hijos? Ya parezco disco rayado. Otra vez lo mismo. Otra vez llamó tu maestra. Otra vez llamó el supervisor, el director de la escuela. Principal calls your house all the time. Why? No agarra la onda. Mi papá tenía que ir a la escuela y yo lo veía como la maestra hablaba de mí. Yo me hacía el asustado, la víctima. Y nada más decían en inglés, Ringo doesn't pay attention. Ringo no hace caso. Ringo no hace la tarea. Tiene que enseñar, regañar a mi papá. Mi papá nada más miraba hacia abajo con una cara así de enojo. Vas a ver cuando lleguemos a casa. En una ocasión me hicieron un formulario que tenía que llenar cada día.
Si era un buen día donde obedecí, hice caso a la maestra, me escribían, me hacían una carita feliz. Si era un día más o menos, era una carita seria, así como algunos de ustedes están bien serios. Pero si era un día donde yo me porté mal, era una cara triste. Hombre, cuando había las caritas tristes, yo me ponía triste. Y un día miré esa carita triste que la maestra me puso. Cada día tenía que llevar a la casa y papá tenía que firmarlo. ¿Cómo le voy a hacer? Estoy yo caminando hacia la casa con esa hoja mirándola. Tengo que hacer algo. Borré la carita triste. Voy a poner, dije, una carita feliz. No, tampoco puedo ser tan hipócrita. Puse la cara seria. Qué espiritual soy, si ve que honesto soy. Papá miró, ok, la firmó, pórtate bien, no quiero que andes, y me firmó. Y ahora regresando, tengo que regresarle la forma. No puedo entregarle otra vez la cara seria. Tuve que borrar la cara seria y poner la carita triste. Pero para ese tiempo ya estaba bien dañado el papel. La maestra se dio cuenta. Y ella me dijo, Ringo, I need to talk to you. Quiero hablar contigo, Ringo. Dígame, maestra, ¿tú hiciste un cambio? No. Está triste, ¿no? Te voy a llamar a tu papá. Ok, hold on. Espérese. Tiene que entender algo, maestra. Es que me tropecé y se borró. O sea, le hice un invento. Ese día le llamaron a mi papá y sí, me fue peor. Y él me decía claramente, te va a ir peor. Es mejor enfrentar las consecuencias de la manera correcta. Y es lo mismo, es mejor enfrentar las consecuencias con el favor de Dios que huir de ellas. Nos va a ir peor. Pero Dios nunca nos deja sin instrucción. Dios quiere instruirnos y nos instruye con su palabra. La Biblia claramente nos enseña en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Note, ahí está la instrucción y ahí está la corrección. En Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es como Dios nos dirige con su palabra. Así que Dios instruye. Pero Dios disciplina. Regresemos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando la instrucción ha sido ignorada, Dios no abandona a su hijo. ¿Qué hace con él? ¿Qué hace con su hijo? Lo disciplina. Disciplina es el trato continuo de Dios como padre para formar el carácter del hijo, corrigiendo actitudes y conductas con el propósito de producir arrepentimiento y obediencia. Note que la disciplina es trato de padre. En Hebreos 12:6 al 7 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Usted va a ver que en este pasaje corto aparece la palabra disciplina 6 veces. La vimos en el versículo 5. Ya la vimos en el versículo 6. Note el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El texto no presenta la disciplina como excepción, sino como una norma de un padre. Un padre que ama, ¿qué hace? Corrige y disciplina. Les he contado, cuando yo trabajaba en el banco, en el vestíbulo, habían unas fichas de depósito, había un lapicero que así como pegado a un alambre, había basureros, y llegaban unos niños que parece que habían sido entrenados en la jungla, porque hacían un desastre, volteaban los basureros, rompían las plumas, las fichas las rayaban y las aventaban por todas partes. No había nada de instrucción y no había disciplina. ¿Qué hacía usted? Decía, nada, no son mis hijos. ¿Permitía que hicieran eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Agarrar a un niño que no es mío? ¿Qué puedo hacer? Esperar que se vayan y limpiarlo. Porque si le digo al niño no haga, no le habla a mi niño. Ya los he visto. Son muchos maestros en la escuela pública hoy, ya andan hasta acá. No, hombre, el niño es el que manda. Si el niño se porta mal, si nada más le habla, no, hombre, la mamá viene, usted le habló a mi hijo. Se meta con mi hijo. Aunque el niño puede ser, el niño
¿Qué palabra podría usar? Un niño malcriado, mimado. Me decía la señora al niño, el Señor te va a regañar, hablando de mí. Una mirada a la señora y le dije, señora, yo no voy a regañar a su hijo. Se le vieron los ojos. ¿No le va a decir nada? Pues dígale usted. Su hijo. ¿No le da vergüenza? La señora se ofendió. También imagínese rompiendo las cadenas de las plumas, rayando las fichas, tirando la basura por donde quiera. Y todavía me echa la culpa a mí. Ahí viene el guaguao, ¿eh? Te va a llegar, vaya. Había un niño que vivía en una casa donde había un calentón y el calentón formó una imagen de una, como la Virgen de Guadalupe. Y la mamá decía, te va a agarrar la Virgen. Así le decía. Agarra al chamuco. No, usted debe decir a sus hijas, no, porque eso no se hace, sino yo te voy a disciplinar. Hay algunos padres que en público quieren disciplinar. Pórtate bien, pero en su casa nada. La formación es en la casa y en público se manifiesta la disciplina, la corrección. Donde se les enseña a respetar a los adultos. Cuando se le habla a un adulto, le dice, puedes hacer esto, sí, obedecen, pero no le hacen caso ni a nadie, porque no le hacen caso ni a sus propios padres. No hay consecuencias. Por eso, todo esto que le estoy enseñando está muy ilustrado en este pasaje. Dios disciplina por amor. Un padre que ama a sus hijos los disciplina, les instruye, les corrige, les dice, siéntese aquí, pórtese como la gente, saque su basura, recoja su cuarto, le está instruyendo para que sea responsable. Porque una madre que no enseña a su hija ni siquiera a recoger su área, arreglar su cama, limpiar el baño, participar o ayudar en la cocina, no va a ser responsable cuando sea mayor. Ahora, yo vengo de un hogar donde éramos puros hombres. ¿Quién lavaba los platos? Nosotros. Yo lavaba las ollas. Yo lavaba todos los platos, se me amontonaban así y ese era mi trabajo. Y duraba casi una hora después de la comida. Mamá, yo no sé por qué le gustaba hacer con unas cazuelotas y unas ollotas grandes. Y luego tenemos unos platones así grandes. ¿Sabes? Si usted quiere bajar de peso, compre platos más chiquitos. Ahí tenía todos los platos de una familia de 7. Y luego vivía una pareja con nosotros, éramos ya 9. Y luego algunos hasta doble agarraban. Entonces, ¿quién tenía que ser? Nosotros, los hombres. Lavábamos el baño, aspirábamos, barríamos. Ese asunto es de responsabilidad, no de hombres, es de mujeres. No, hombres también tienen que limpiar. Aquí yo no quiero hacer, voy a ir al ejército. ¿Y qué va a hacer en el ejército? ¿Barrer, limpiar? Vas a lavar platos. Y es por eso cuando ya ves a unos solterones, tienen puros vasos desechables, todo tirado, puro marucha. ¿Por qué? Porque no son responsables. ¿Quién les enseñó? ¿Quién le faltó la enseñanza? Quizás la mamá. Mi mamá me enseñó a planchar mi propia ropa a los 10 años. A mi mamá ahí planchando hasta las 2 de la mañana, un becerrón de 20 y tantos años. Hijo, tú tienes que serte responsable. Plancha tu propia camisa, aunque la quemes, así es como se aprende. Cuando yo fui a estudiar al colegio bíblico, yo tenía que planchar mi ropa. Y un día que no me planché, y fue la única, Dios es testigo, Dios. El único día que no planché, fue el día que mis papás llegaron a visitarme al colegio. Y lo primero que mi mamá me dijo cuando me vio es, ¿por qué no planchaste tu camisa? Fue lo primerito que me dijo. Porque ella me instruyó y me enseñó a hacerlo. Y doy gracias a Dios por esa formación. Es para mi propio bien. Para hacerme responsable. Para hacerme puntual. Para que yo pueda valerme por mí mismo. No siempre estar dependiendo de otros. Y ya por más de 16 años de vez casarme, dejar mi hogar, he sido el responsable de mi hogar. Gracias a la formación de un padre y una madre trabajadora. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios quiere formarle, quiere entrenarle, quiere ayudarle. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, tiene que aplicar la vara de corrección. Vaya a Proverbios 3, versículo 11. Versículo 11 y 12 de Proverbios 3, dice la Biblia, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, mire, como el padre al hijo, a quien quiere. La corrección es presentada como una expresión de amor, no de dureza.
Hay quien dice, yo a mis hijos, yo no les digo, no les hago nada, pobrecito. No, eso es falta de amor. Aquí vemos que la disciplina no es dureza, es amor. Aceptar la disciplina, reconocer que Dios está comprometido en formarme y necesito que Dios me discipline. La disciplina es trato del Padre, pero la disciplina busca arrepentimiento. Regrese a Hebreos 12, versículo 9. Esto yo lo viví una vez más en mi hogar, porque usted sabe, cuando ya vas creciendo, te haces duro. Y ahí viene la disciplina y no hay remordimiento, no hay tristeza, se hacen más duro y dale más si quieres. Eso no es el propósito de la disciplina. La disciplina es que haga un arrepentimiento, que se dé cuenta lo que hice estuvo mal. Y ahora tengo que venir a Dios y pedirle no solamente que me perdone, pero que me ayude a obedecer. En Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Aquí aparece otra vez la palabra disciplina. Y los venerábamos. Note el propósito. ¿Por qué no? ¿Qué dice ahí? Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Esto significa que estamos siendo disciplinados por la falta de obediencia. Y Dios nos disciplina para que obedezcamos. Entonces, ¿qué requiere? Un arrepentimiento. Señor, estuve mal. Señor, lo que hice no es correcto. Señor, mi desobediencia hizo que tú me castigaras. Ahora, comprenda bien castigo en la Biblia. Hay dos tipos de castigo. Hay castigo judicial, una pena. Castigo eterno, por ejemplo. Ese no se refiere a esto. Se refiere a la misma palabra de disciplinar. Le voy a leer lo que dice Apocalipsis 3:19. Jesús dijo, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el castigo tiene el propósito de llevarnos ¿a qué? ¿Están conmigo, hermanos? Se lo estoy dando fácil, hermanitos. Arrepiéntase. Dios quiere que nos arrepentamos de nuestro pecado cuando estamos mal. La disciplina confronta el pecado para restaurar la comunión. Cuando David fue confrontado por Natán, la respuesta de David le salvó la vida. No podemos desarrollar toda la historia, pero David cometió grave pecado, adulterio, maquinar, esconder, robarle la mujer a un hombre. Y él pensaba que se había salido con la suya, pero aquí viene un profeta a señalarle. ¿Y sabe cómo somos los hombres? Nos ponemos bien bravos cuando se trata de otro. Que ese hombre debe morir, le dijo a Natán. Le dice Natán, ese hombre eres tú. En ese instante David se arrodilló, se tiró al piso y se arrepintió. Y le dijo a Natán, Dios ha perdonado, no vas a morir. Pero no quedó sin consecuencias. Ahí murió el niño. Pero note qué sucedió con David. Él se arrepintió. Él se convirtió en un mejor hombre, mejor rey. Si no fuera por ese día, no hubiera Salmo 51, no hubiera Salmo 39, Salmo 130, que ahora nos enseña, nos instruye Dios para evitar nosotros llegar al dolor de David. Para que usted obedezca y no tenga Dios que disciplinar. Por otro lado, en mi casa había un hermano llamado Jorge. Jorge Jr. Gracias a Dios por los Jorges. Mi hermano Jorge era el hijo ejemplar. Desde el peinadito, buenas calificaciones, respetuoso, voluntario. Caía gordo mi hermano. Yo miro hacia atrás y veo qué gran ejemplo tuve en mi hermano obediente, sumiso. No rezongaba a mis padres. Muy diferente. Si usted le decía siéntate ahí se sentaba y se moría sin moverse. Yo no podía ni estar sentado por 3 minutos. Nos compraron alcancías ahí para guardar nuestro dinero. A mí, yo compré una casa de un perro y él compró un balón de fútbol. Y la meta era, cada domingo te vamos a dar y para meter y ahorrar. Me acuerdo que costó $15 mi alcancía. Le metí $3 y a la semana la quebré porque dije, necesito los $3. Así soy yo, esa era mi personalidad. Mi hermano ahí, él ahorró cientos y cientos de dólares. Mis padres le pedían prestado y él se los prestaba.
y nunca se lo pagaron. Yo prestaba $1. ¿Dónde está mi $1? ¿Dónde está? Mi papá repartía periódico. Cuando consiguió un segundo trabajo y me dijo si le ayudaba. Yo fui con él, repartí uno y dije, págame por repartir ese periódico. Mi hermano no. Ahora ya creciendo las cosas cambiaron. No voy a dar en detalles, pero me decía mi papá, mira a tu hermano. Y él, yo sé que no me lo decía en mal manera. Yo no aborrezco a mi hermano, yo amo a mi hermano. Pero algunos no necesitan, porque obedecen. Mi hermano sacó, mire, íbamos de Bellflower a Downey y él llegaba a tiempo. Yo siempre llegaba tarde. Cuando subía a grado 8 me forzaron, dije, tú no puedes venir, tú eres de otro condado. Pero mi hermano, él va a decir, sí, pero él llega a tiempo. Perdí mis oportunidades, ya me voy a otra escuela. Barrio, hermano, barrio. Por eso soy como soy. Me mandaron a Paramount High. Mi hermano, hasta el día de hoy estoy traumado de lo que vi ahí. Y mi hermano a escuelas buenas en Downey, les daban becas y cuando ellos tenían clases especiales, había computadoras nuevas, en otras puras viejas, había rayones, los maestros fumaban. Todo por no hacer lo que debo hacer. Se graduó con honores, le dieron becas para estudiar. Todo esto le estoy diciendo que Dios nos trata como hijos. Al obediente Dios no lo tiene que azotar. Al obediente Dios no lo tiene que corregir. Al obediente Dios le bendice, le abre más puertas. Pero al desobediente que no agarra la onda, Dios nunca, escuchen, nunca lo va a dejar sin disciplina. Nunca. Así que aprendamos. Así es como produce Dios madurez en nosotros. El pasaje nos enseña de fruto apacible. Las pruebas nos ayudan a madurar. Dios instruye, Dios disciplina y por último Dios corrige. ¿Por qué estoy usando esta palabra aquí, la corrección? Porque no quiero que se malentienda, especialmente si nos escuchan. La palabra de Dios usa el castigo, pero puede ser malinterpretada especialmente para aquellos que constantemente han pensado que la salvación se puede perder. La Biblia usa la palabra castigo. La palabra corregir es la intervención más severa del trato paternal de Dios. Dios permite castigo y aún azotes con el fin de detener el pecado, proteger al hijo y preservar lo eterno. La corrección duele ahora. Note conmigo ahí en Hebreos 12:11, en el versículo 6 dice que Dios azota al que recibe por hijo. Los azotes son la forma más severa de la corrección de Dios. Y aquí permite Dios que el dolor o la consecuencia detenga al hombre de seguir en su pecado. Y la corrección duele ahorita. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. El momento que usted disciplina a su hijo no es un momento, en ese momento no es de gozo, es de tristeza. Pero como usted ya adulto y mayor, se puede ver hacia atrás y recuerde la disciplina de sus padres. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente? Qué bueno, alegre, gozoso. Qué bueno que me dio mi mamá esas zapateadas, esos chanclazos. Yo no sé, a mí no nos daban chancladas. A ustedes quizás sí, a nosotros era el cinturón mágico. Dicen, ¿por qué es mágico? Porque hace lo que quiero. Pero mire, Dios corrige y en el momento de la corrección duele, es doloroso, no nos gusta, no nos agrada, pero la corrección la corrección protege lo después. Mire el versículo 11, pero dice mediado, si ven mediado, dice, pero después, ¿qué da? Da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Dios corrige para evitar condenación. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Note entonces que el castigo no es condenación. Pero Dios no quiere que usted sufra esa condenación, que usted sufra ese dolor más allá. No, por eso Dios le castiga aquí. 1 Corintios 11:29 habla de los que comen la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo. El 30, 1 Corintios 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos
muchos duermen. La enfermedad es parte del castigo de Dios. La enfermedad, el debilitamiento del cuerpo y aún la muerte física. Porque la corrección llega hasta el final. Vaya a 1 Corintios 5:5. En casos extremos, Dios puede llevar la corrección hasta el límite necesario para salvar lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Es nuestro espíritu. Y Dios dice, voy a destruir tu carne, voy a destruir tu cuerpo. Como no haces caso, se te instruyó, se te disciplinó, se te corrige una y otra vez. Y insistes en seguir igual, haciendo esto, hundiéndote más y más en el pecado. Dios toma entonces unas medidas drásticas. En Corintios 5:5 nos dice, el tal se ha entregado para destrucción ¿de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta habla de un hombre que estaba cometiendo un grave pecado, teniendo la mujer de su padre. Es posible que era su madrastra. No nos dice la Biblia si el padre había muerto o estaba con vida, pero la Biblia lo describe como un hombre que tenía la mujer de su padre. Dice, esto no se hace ni entre los incrédulos, ni los gentiles hacen esto. La gente que no conoce de Dios, ellos no hacen esto. Pero aquí viene este hombre a la iglesia, ahí mano cruzada los brazos con esta mujer de su padre. Y Pablo entonces dice, este hombre tiene que ser entregado a Satanás para que sea muerto, para que se muera. Pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Un padre corta completamente libertades para salvar a su hijo de destruir su vida. Le dice, dame tu celular, ya no te juntes con esa persona, ya no puedes ver esto, deja esto, vente acá, te sacan de una escuela, todo es para ayudarte. Yo conocí a un muchacho que él fue salvo, fue mi compañero de cuarto. Y estaba estudiando en el ministerio y se convirtió en un evangelista, trabajaba en la obra. Le dije, ¿cómo conociste a Dios? Y me dijo, yo era un muchacho rebelde de los peores que puede decir. Le decía groserías a mis padres, me peleaba con mi papá, ya no aguantaban. Dice, un día a las 3 de la mañana llegaron 5 hombres y me agarraron. Yo peleé con ellos, pero me metieron a un carro, a un autobús. Ese autobús me llevó hasta el otro lado de Estados Unidos, a un correccional cristiano. ¿Cómo? Le dije, ¿un correccional qué? Cristiano, bautista, fundamental, pata rajada, come clavos. Y dice, por meses yo resistía, siempre que yo desobedecía, dice, me tumbaban al piso y eran hombres fuertes, grandes, y no se bajaban de mí, encima de mí, hasta que me tranquilizara. Y nos hacían trabajar, nos hacían ir a la escuela, un correccional, a fuerzas, pero era cristiano. ¿Qué tenía de cristiano? Tenía enseñanza, predicación, devocionales. Algunos de ustedes, padres, no comprenden que el joven no tiene que estar dispuesto a escuchar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Aunque no quiera escuchar, Dios obra en él. Y él recibió a Cristo en ese correccional. Él se arrepintió. Él regresó a su casa, le pidió perdón a sus padres. Dios lo llamó, le dio un llamado y era mi compañero de cuarto. Y así es como él conoció al Señor, en un correccional. ¿Qué medidas drásticas tuvo que llevar a esos padres para salvarle la vida a su hijo? ¿Qué medidas drásticas va a tener que hacer Dios con nosotros? ¿Qué nos tiene que quitar? ¿Usted cree que Dios no sabe dónde presionar? ¿Dónde apretar? Donde más le duele a usted, ahí es donde Dios va a venir. No comprendo a veces padres que no son fieles a Dios, no son constantes. Y a veces no se acercan a las cosas de Dios. Es que mi hijo, pero Dios sabe por dónde ir. Dios sabe cuánto usted ama una posesión, un carro, una casa, su negocio. Él sabe. Él sabe dónde apretar. El pecado puede llevar a muerte física, obviamente sin perder la salvación. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Hay pecados muy fuertes que Dios aborrece. Escuche, la fornicación, pecado fuerte. Dios condena la fornicación. Dice la Biblia que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hay pecados que Dios aborrece: el homicidio, el odio, el rencor de no querer perdonar. Es un pecado muy grave, porque dice la Biblia que Él, ¿cómo te va a perdonar cuando tú no perdonas a tu prójimo? ¿Cómo esperas ir a orar si estás mal con tu hermano? Hay pecados graves, fuertes, y yo no deseo que usted esté bajo ese juicio. Por eso empezamos con lo principal. Dios instruye. Reciba la instrucción. Obedezca a Dios. Y el momento que usted empiece a fallar, entonces Dios le va a disciplinar. ¿Qué es lo que debe hacer? Es aceptar la disciplina, es arrepentirse y seguir el camino. Pero si usted insiste, entonces Dios va a tomar otra decisión más drástica. Esta corrección viene con azotes y con castigos severos, donde Dios nos va a quebrantar, nos va a veces hasta aplastar, y en muchos casos, alguna gente duerme. Imagínense entonces cómo sería su vida si hoy usted responde correctamente al trato de Dios. Obedezca la voz de Dios. Evite todos los errores, todos los castigos. Todo el sufrimiento que yo pasé en esta escuela fue por mi propia culpa, y mi hermano gozó. Muchos cristianos que gozan la vida cristiana por su obediencia, y otros que sufren por la falta de obedecer. Pero la decisión ¿de quién es? Cada quien. Cada uno toma su decisión. Que hoy usted decida obedecer a Dios y evite que Dios tenga que corregirle. Pero si Dios le corrige, no le ha abandonado, le está formando. Pero si usted está lejos, no espere que Dios le azote. Arrepiéntase el día de hoy. Arregle su vida el día de hoy. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Agradecemos, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú nunca nos abandonas. Tú nunca nos dejas. Y una de las muestras más grandes de ese amor es que tú no nos dejas sin disciplina. Tú no nos dejas sin corrección. Padre, nuestra oración es como la de Jeremías. Señor, castíganos en tu justicia y no en tu ira. Corrígenos, enséñanos, haznos entender. Muchas veces lo más difícil es comprender. Pero danos la fe, Señor, a no retroceder, a seguir adelante, a seguir por fe. Aunque no comprendamos muchas veces tu palabra o lo que tú nos ordenas, danos entendimiento. Te pido por los hermanos, yo no sé su vida privada, no sé si caminan contigo, no sé si tienen devocionales, y tampoco sé si hay pecado oculto. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes lo que ellos hacen. Tú sabes por dónde andan. Tú conoces, Padre, la corrección que ellos necesitan. Aplícala, Padre, para la bendición de ellos. Pero ayúdanos a evitar enteramente, Señor, no se puede evitar, pero ayúdanos a evitar lo más que podamos las consecuencias de nuestras malas decisiones al obedecerte a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.